Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Congrés Sapiens 2024. Titulat Matrix, Desconnexió i l'univers mutant. Amb les conferències de Sixto Paz Buells, Ferran Prat, Tristan Castell de Pinós, Felipe Botalla, Nicole Soria, Medium, Rosa de les Meravilles Vidal, Antoni Cristòfor, Rosa Bruni, Joan Piqué Artur Oms. i Carles Tora. Congrés Sapiens 2024, dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc. Provengo de la constelación de las Pléyades. Soy miembro de la Confederación Galáctica, sobre la cual miles de razas benevolentes de este universo trabajan en cooperación. Esto no es ciencia ficción. Si sois inteligentes, investigaréis acerca de esta información antes de crucificarla. Muchos de nosotros vivimos aquí como voluntarios con el fin de eliminar la negatividad de la Tierra. Cada uno tiene sus propias habilidades y pruebas. Los universos están, naturalmente, llenos de vida y en varias dimensiones. Pero esto es mantenido en secreto en vuestro planeta. Vuestros oscuros gobiernos ridiculizan los tópicos sobre la existencia extraterrestre, sobre el desarrollo de la conciencia, con el objeto de que no os intereséis y os riáis de ello. La gente en el poder les están mintiendo a ustedes desde hace miles de años sobre los extraterrestres y las leyes cósmicas. Ellos no desean que ustedes lo sepan, porque tienen miedo de perder su poder sobre ustedes. Si ustedes no creen en eso, traten de averiguar la verdad con el fin de conocerlo. Existe la prueba, pero ustedes tienen que encontrarla por sí mismos. Solo entonces creerán y sabrán. Ellos desean que ustedes creen energías negativas y que trabajen para ellos como esclavos mediante la financiación de sus guerras con vuestros impuestos y se burlan de todo lo que tenga que ver con la espiritualidad y los extraterrestres. Ellos les muestran a ustedes falsas imágenes del espacio, para que piensen que no hay nada allá afuera. Averíguenlo por sí mismos. Estarán muy enojados cuando descubran que ellos les han mentido siempre. La gente muy evolucionada de otros planetas desea que ustedes se liberen de este sistema. La verdad es que todos los universos están habitados. Es una cosa natural y no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Muchos extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado fueron adorados por la gente primitiva de la Tierra como ángeles o dioses. Esta es la razón por la que ustedes tienen todavía religiones y sistemas de creencias sobre la Tierra. Ustedes están rezando a extraterrestres que vivieron aquí hace miles de años. Extraterrestres positivos y negativos. No cambia la verdad si ustedes lo creen o no, porque ha sido siempre nuestra realidad. Traten de averiguarlo, miles de terrestres conocen ya esto, pero en pocos años todo el mundo verá que ustedes nunca estuvieron solos en el universo. No se asusten cuando vean miles de naves en el cielo. Descubran cuál envía amor. Estos son seres espirituales. Algunos extraterrestres negativos pretendían ser nosotros, los pleyadianos. Y algunas personas han contado con ellos y han difundido información errónea. No se cieguen con las fotografías reales de ovnis. Lo más importante es quién está dentro de las naves. Hay una guerra entre la luz y la oscuridad, que ruge por detrás de vuestra espalda para liberarles a ustedes de la esclavitud mental que viven desde hace 12.000 años. Ustedes no son libres sobre la Tierra. Han olvidado lo que es la libertad. Las únicas cosas que conocen son el odio, la violencia, el terror, los cigarrillos, las drogas, los impuestos, los falsos gobiernos por TV, el tener miedo, los sistemas de creencias y la superstición. El gobierno secreto oculto crea estas cosas con el fin de controlarles a ustedes. Ellos están creando el terror, para que puedan dar más poder legal a los militares y a las tecnologías de control. Su objetivo es ampliar la energía negativa. Vayan con mucho cuidado. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos. Ya arrancamos esta nueva temporada de radio aquí en Sapiens, en cadena pirenaica de radio y televisión. Y como lo habéis oído, ya tenemos el congreso, estas conferencias de nuestros ponentes, investigadores independientes, algunos de ellos, y otros no tan independientes, para explicar, bueno, pues los últimos
descubrimientos, los últimos enigmas en tantos campos variados que, bueno, es una maravilla. Y uno de ellos lo tenemos aquí en el estudio de la radio, Sir Artur Oms. Bienvenido, Artur, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues muy bien, aquí encantado de poder estar nuevamente en Sapiens y preparando y calentando motores para, bueno, el congreso me parece es el día 6 de octubre, ¿no? 5 de octubre, aquí en el Hotel Roc Blanc, y ya con muchísimas ganas de poder reunirnos y vernos físicamente, que eso también pues es muy importante, ¿no? Porque siempre ya sabes que la virtualidad es una cosa, pero evidentemente pues cuando estamos juntos y nos vemos pues es otra cosa muy diferente. Bueno, es un encuentro de amigos, con amigos, para compartir y escuchar, ¿no? Escuchamos tantas cosas al final del mes que no viene un poco de más saber qué se cuece en este mundo paralelo a veces de cosas que suceden y no trascienden, no nos informan, o que hay algo más detrás. Y este año, pues creo yo que la selección de las entrevistas, de las conferencias que vienen de las entrevistas de la radio, pues es muy interesante, muy apetitoso, ¿no? Hay un plato fuerte para el tema paranormal, el tema extraterrestre, pero también, como no, pues dos ponencias muy interesantes sobre la salud a través de los alimentos, la microbiota intestinal, cómo repercute en la salud mental, y también un osteópata francés que nos va a hablar del agua con oxígeno, que parece ser que tiene unos resultados en salud espectaculares. Pero bueno, Artur, tú nos vas a poner un poco así enganchados a la butaca, a la silla, hablando de fenómenos paranormales extremos. Artur, ¿hay mucho que decir? Bueno, vamos a ver sobre todo fenómenos paranormales relacionados con la ufología, con la omnilogía, porque ya sabes que es mi campo, al final es donde me muevo como pez en el agua, prácticamente podríamos decirlo así, y vamos a tratar sobre todo este tema, ¿no? De apariciones extrañas, luces extrañas también, sucesos, algunos de ellos incluso podríamos decir que rozan lo macabro. En fin, yo creo que va a ser interesante. Tenemos que decir también que vamos a ver imágenes totalmente inéditas que no están en internet, que me las pude traer de Colombia, y pienso también que intentaré concluir la conferencia con unas sabias palabras que nos dijo un indígena, y creo recordar que tengo el vídeo y voy a intentar a modo de conclusión poner estas palabras que creo que van a ser una buena recarga para todo el mundo que las escuche. Y tanto que sí, y que te agradezco, ya lo sabes, de todo corazón tu participación año tras año, de una manera u otra. Artur, allí está. Yo recuerdo cómo surgió el tema del Congreso, haciendo un poco de historia, oye, y en este primer programa de temporada, bueno, estábamos allí unos cuantos y, oye, ¿y esto de la radio que no nos ven la cara? Y sí, hacemos una conferencia y que nos vean, que nos pregunten e interactuamos. Y mira, qué montón de años ha pasado de este encuentro de amigos, para amigos y por los amigos y amigas. Artur, este año el título es potente, ¿eh? Matrix, desconexión y el universo mutante. Detrás de estas 4 palabras y la I hay mucha tela, ¿eh? Yo creo que este año quizás es uno de los más potentes de todas las ediciones que llevamos realizando, ¿sabes? Porque va de eso, de desconectar de la Matrix y que la gente se perciba, se percate de que hay un universo mutante continuo delante nuestro que nos puede llevar a sacar conclusiones muy potentes, muy bestias. Claro, no solo eso, sino que además es que vivimos en un lugar que desconocemos completamente, ¿no? Entonces, desconocemos aún la mayor parte de las especies animales que poblan nuestro planeta. Cada día se descubren nuevas especies y evidentemente otras desaparecen, ¿no? Y algunas que se creían desaparecidas, pues mágicamente aparecen. Y eso ha sucedido no hace demasiado tiempo, que había una especie que se creía totalmente extinta y ha vuelto a aparecer, ¿no? Con lo cual vivimos en un lugar maravilloso llamado Tierra, un lugar que para mí no es fruto de la casualidad, no es fruto de la evolución, es algo que tiene un diseño y se nota perfectísimamente.
Y de aquí seguramente 500, 600 años, pues mucha gente que hoy en día pues cree en la evolución, pues dirán, hombre, ¿cómo es que aquella gente hace 500 años podían creer en la evolución, ¿no? Otra cosa es quién creó nuestro creador, ¿no? De alguna forma. Es un misterio muy importante. Por lo tanto, mutantes, y tanto que hay mutantes. Las mutaciones existen, se producen continuamente en la naturaleza. Vemos que los genes mutan, a veces para bien, a veces para mal, y evidentemente pues eso sí que es una evolución. Un hombre siempre va a ir mutando, siempre va a ir evolucionando. Y siempre evolucionará dentro de su especie, ¿no? Que es el ser humano. No nos vamos a convertir evidentemente en jirafas voladoras, seremos siempre seres humanos, pero iremos mutando, ¿no? Iremos evolucionando de una forma pues que también nos vayamos adaptando al medio, ¿no? Porque al final es una cuestión física. Si tú ya no vas descalzo, pues evidentemente ya no vas a desarrollar unos pies con unas duricias debajo que te permitan andar por la montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Si ya no vas a trepar árboles, pues evidentemente no vas a desarrollar una musculatura que te permita trepar árboles, ¿no? Entonces el cuerpo humano se va adaptando, a veces se va atrofiando, también podríamos decirlo así, porque desgraciadamente estamos perdiendo cada vez más el contacto con la naturaleza y esto significa atrofias musculares, etcétera, etcétera. Estamos viendo que las últimas generaciones pues tienen muchas enfermedades como pues la fibromialgia y otras enfermedades degenerativas que al final pues van afectando a las personas, ¿no? Pero sí, mutaciones hay. Y evidentemente, si nosotros como seres humanos estamos sufriendo mutaciones, hay otros seres que no conocemos, que desconocemos su procedencia, y evidentemente son exoseres, son seres que provienen de un sistema exterior al planeta Tierra, que muy probablemente estén habitando la Tierra y ellos también continúen sufriendo mutaciones. Y no solo que estén habitando la Tierra, sino que nos continúen a fecha de hoy, y esto es desde la noche de los tiempos, visitando en sus naves espaciales o incluso lanzando sondas a modo de drones para ver y continuar investigando qué es lo que está haciendo y cómo va progresando la especie humana aquí en el planeta Tierra. Y tienes toda la razón. Antes de verano estaba hablando con una doctora, una hematóloga, y hablábamos, pues bueno, sobre los grupos, sus fenotipos, etcétera. Y claro, le pregunté, si venimos del mono, del Macacus rex, y su grupo es 0 positivo, ¿en qué momento hay una mutación y aparece un 0 negativo en el planeta, no? Oiga, ¿o ha habido algo más? Artur, ¿y qué opinas de este estudio de la Universidad de Harvard? Que no estamos hablando de la Universidad de Campiches, sino de la Universidad de Harvard, que destaca que puede haber extraterrestres viviendo en el planeta Tierra. Y avanza un concepto que nosotros ya habíamos comentado hace un montón de años atrás, pero el de criptoterrestres, seres inteligentes, biológicos o no, esto lo iremos analizando, que bueno, que podrían estar, y esto que, mira, lo hemos dicho más de una vez, en sitios donde hay mucha actividad ovni, puede ser que haya algo más, que no sea en modo observación, sino que, como todo coche, avión, dron, submarino, necesita una base, y aquí podríamos hablar de bases secretas, Artur. Bueno, en principio la noticia llama mucho la atención y parece un descubrimiento reciente, pero para nada, Ferran, como te decía, ¿no? Por ejemplo, el investigador español Darnaude ya recogió 300 hipótesis y entre todas ellas estas 4 que lanzan desde Harvard, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar que el planeta Tierra está prácticamente inexplorado. Hay muchas zonas del planeta Tierra que están inexploradas. Hace muy poquito, en la selva hondureña se descubrió una ciudad completamente perdida, una ciudad de la cual se desconocía incluso su existencia y se pudo encontrar. Hace muy poquito, estamos hablando de, me parece que hace 5 o 6 años. Eso para empezar. En segundo lugar, tenemos que recordar que en el planeta Tierra existe un mundo aparte, o sea, existen 2 mundos aparte que aún están por explorar. El primero es el mar. Del mar el 80%
está por explorar y el 20% que hemos explorado está mal explorado. Es decir, que podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que el 100% del mar está prácticamente inexplorado. Y luego hay un tercer ámbito, hay un tercer elemento en el planeta Tierra que está por explorar y que evidentemente tampoco no lo podemos explorar porque no somos capaces, que es las cavidades de la Tierra, las oquedades. Yo he venido hace muy poquito de Vietnam y pude estar ahí en Vietnam, en Camboya, en Tailandia, y tenemos que recordar que en Vietnam hace muy poquito se descubrió la cueva más grande del mundo. Hace muy poquito, hace pocos años. Ahora mismo es un lugar de peregrinación prácticamente para todos aquellos investigadores que quieran ir a investigar esta cueva. Y está en un parque natural, es de difícil acceso, el viaje para ir allí son 2 días andando por la selva, es un lugar mágico, es un lugar tremendamente salvaje y es un lugar que se ha descubierto recientemente. Por lo tanto, estamos hablando de que en el planeta Tierra tenemos lo que es la superficie del globo terráqueo, estamos hablando del mar y estamos hablando de el núcleo de la Tierra, de lo que es las cavidades, esa corteza que son 50 kilómetros de ancho y del cual hemos perforado, si no me equivoco, un máximo de 10 o 11, no recuerdo, con aquel famoso agujero del infierno que se excavó en Siberia. Y a partir de los 9 kilómetros no se podía excavar más porque las temperaturas eran altísimas. No solo eso, sino que además no había material que pudiera resistir el calor y era algo inviable. Y hoy en día, recuerdo de aquella hazaña prodigiosa del ser humano, pues queda un agujero tapado con una tapa ahí en Siberia, ¿no? Artur, el agujero que te refieres, de Siberia, el agujero del infierno, es aquel que cuando habían pues todos los tubos hasta una profundidad extrema, a algún operario se le ocurrió poner la oreja allí, a ver, oye, mira, y es aquel que se oían como gritos de sufrimiento, de dolores, Así es. Lo que pasa es que científicamente eso tenía una explicación y era que los aparatos al final fallaban porque estamos hablando de micrófonos, estamos hablando de temperaturas de 900 grados sobre cero, etcétera, etcétera, con lo cual estamos hablando de un medio realmente muy, muy hostil. El núcleo de la Tierra es muy hostil y ahí estábamos simplemente a 11 kilómetros. Imagínate si bajamos a 200 kilómetros de profundidad. ¿Qué es lo que sucedería ahí, no? Realmente no sabemos el lugar donde vivimos porque es que el lugar donde vivimos es un completo desconocido. Continuamos con el artículo de Harvard, si te parece bien, Ferran, porque lo divide el artículo en 4 secciones, en 4 categorías, y una es los criptoterrestres humanos. Volvemos a insistir, esto no es nuevo, ¿no? Lo que sí que es nuevo es que lo digan desde Harvard, porque ya Darnaude pues, ya lanzó todas estas teorías, ¿no? Y esta es muy interesante porque significa simple y llanamente que hubo otra extinción de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, pero que era humana también y que evidentemente pues también quedó extinta, pero que en algún lugar remoto pues hubiera una serie de supervivientes y que aún podrían estar ahí. Recordemos también que, por ejemplo, cuando hablamos de criptozoología, hablamos del Sasquatch, del Barmanú, del hombre de las nieves, que ha sido avistado en diversas ocasiones. No ha sido jamás capturado, pero ha sido avistado. Uno de los montañeros más reconocidos y más reputados del planeta Tierra, que es Reinhold Messner, reconoció haber visto a un ser muy extraño, que él calificó como probablemente el hombre de las nieves. Luego hablamos continuamos con este mismo estudio, estamos hablando de criptoterrestres homínidos, es decir, una civilización también no humana, avanzada, también muy posiblemente descendiente de homínidos, es decir, de monos, que muy posiblemente pues también se extinguiera o que pueda haber algún resto por aquí. Bueno, aquí siempre decimos, ¿no? Hollywood tiene un poco de parte de razón, ¿no? Porque todos recordamos las películas donde pues el planeta de los simios, donde los simios son una civilización prácticamente invertida, ¿no? Donde los monos son los inteligentes y el ser humano es el ser pues tonto y poco racional, ¿no? Luego estamos hablando de... Permíteme, Artur. Claro, en los criptoterrestres homínidos, esta civilización no humana,
en apariencia tecnológicamente avanzada, pues sí, podría ser esto que dices, ¿no? Una variante de un simio que ha evolucionado a inteligente. Pero también hace referencia quizás a algo que hemos hablado un montón de veces, y cuántas veces, de que la época de los dinosaurios, aquellos mega reptiles enormes, que haya evolucionado un reptil, mira que ha tenido tiempo, a una forma inteligente, más erguida, imaginemos un cocodrilo, por ejemplo, o uno de esos lagartos que al ir perdiendo la menos gravedad de la Tierra, pues hayan tenido que ir adaptándose a la gravedad terrestre, que hayan tenido la oportunidad de desarrollar inteligencia, evidentemente para sobrevivir, y que aquello que hemos visto en grabados de seres reptilianos o formas saliendo de agua, mitad hombre, mitad pez, que sea una de estas. Yo recuerdo el caso, iba un taxista con unos clientes en Egipto, algún sitio, y de golpe y porrazo, aquello que pasando por la carretera ven que hay un movimiento de gente allá al lado de la carretera, una aglomeración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Van a mirar y resulta que estaban haciendo unas obras y se hundió una parte del terreno. Estos agujeros que aparecen de vez en cuando. ¡Bum! Y estaban mirando abajo y vieron que había unas seres como reptiloides. Imaginemos una lagartija enorme y a 2 patas. Y que los vieron. Y bueno, de seguida pues el ejército acordonó la zona y tal. Y esto fue visto y lo explicaba este taxista, ¿no? Curiosamente, en la cinta acaban desapareciendo estas cintas, ¿no? Pero yo las recuerdo. Recordemos el caso de Phil Schneider, ese geólogo norteamericano que también pues tuvo un encuentro donde perecieron, si no recuerdo mal, 50 militares, donde además, se encuentran unos seres reptilianos muy extraños, e incluso uno de ellos le llega a disparar una especie de haz de luz a Phil Schneider, provocándole graves quemaduras que suponían incluso la parte parcial de algunos miembros de su mano, ¿no? Que es curioso este caso, Artur, y muy interesante, y te agradezco que lo hayas puesto sobre la mesa y los micrófonos. ¿Cómo puede ser que tú hagas unas operaciones de tunelación y vayas con boinas verdes y boinas negras del ejército? Oiga, imaginemos que están haciendo aquí los túneles, el túnel de los 2 Valiras, aquí en Andorra, y que tengas un destacamento militar, que no tenemos militares, pero bueno, que dice, oiga, ¿qué haría aquí? O cualquier sitio, ¿no? ¿Qué hacen aquí? O es que sabían que podía haber algo. Y el incidente fue bestia, porque cuando enseñó su mano tenía literalmente los dedos como fundidos. Él dijo que se salvó la vida gracias a un boina, a un militar, un soldado, que le empujó al ascensor, a la montacargas, y pudo salir del túnel. El resto perecieron allá abajo. Es tremendo. Eso no lo sabemos, Ferran. Lo que sí que sabemos es que ese suceso extrañísimo aconteció y de él hubieron varios testigos. Algunos sobrevivieron y otros, pues lamentablemente, murieron, ¿no? Lo que es muy curioso, Ferran, es por qué el gobierno norteamericano continúa horadando y perforando el planeta Tierra. Se dice que hay túneles que llegan de una parte a la otra del planeta, que atraviesan literalmente el planeta. No es que lo atraviesen por el núcleo central, porque eso es imposible, pero sí que van atravesando por debajo de la corteza terrestre, esos 50 kilómetros de anchura que tenemos hasta llegar al siguiente manto de nuestro planeta Tierra, ¿no? Claro, ¿qué sucedió ahí? Pues no lo sé. Y justamente este estudio pues también habla de estos seres, ¿no? Que podríamos decir criptoterrestres, extraterrestres o extratemporales. Y aquí yo encuentro a faltar, porque aquí sí que es verdad que se habla de seres que llegaron a la Tierra desde otras partes del cosmos, ¿no? O por ejemplo también que podrían ser humanos mucho más avanzados que nosotros, que hayan venido o que hayan sabido viajar en el futuro y que hayan regresado a un pasado, ¿no? Y eso podría ser, porque los viajes en el tiempo, pues evidentemente son algo que nosotros hoy en día no podemos realizar, evidentemente, pero que llegará. Yo recuerdo perfectísimamente los libros de ciencia ficción de Isaac Asimov, donde nos hablaba
por ejemplo, de Yo Robot, de esos robots que serían prácticamente humanos. Y estamos viendo que en China y en Japón, y Elon Musk, por ejemplo, ya está a punto de sacar un robot en el mercado que si es una persona mayor, incapacitada, además te podría llevar desde la cama a la bañera, bañarte y hacer un montón de tareas. Y esto ya lo planteaba Isaac Asimov en sus libros, pero no solo eso, sino que además planteaba otras muchas más cosas, como por ejemplo el hecho de que las mujeres ya no gestarían los niños, sino que los niños se gestarían en máquinas. Y, por ejemplo, hay un libro que es es el libro que más me gusta, en el cual el principal personaje es Harlan, el ejecutor, donde Harlan lo que va haciendo es viajes en el tiempo para solucionar problemas. Es decir, si atentaban contra el presidente de Norteamérica, pues lo que hacía era viajar en el tiempo, advertir a los cuerpos de seguridad del presidente de Norteamérica para que se cubrieran, para evitar ese atentado, ¿no? Este libro se llama El fin de la eternidad. Por cierto, quien no lo haya leído está cometiendo prácticamente, yo diría, un sacrilegio, ¿no? Entonces, ahí ya se nos hablan de personas, es decir, Harvard nos dice, pueden haber seres no terrestres que continúen habitando en la Tierra, puede ser. Pueden haber seres humanos que hayan venido de un pasado o de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, pero que continúen siendo humanos y que estén morando en la Tierra o que nos estén visitando. Esto también puede ser. Pero yo aquí lo que encuentro a faltar también es un poco esas entidades no corpóreas, porque el ser humano siempre incurre en el mismo error, ¿no? Todo tiene que ser a nuestra imagen y semejanza. Todo tiene que ser algo que nosotros, seres humanos tontitos, podamos entender, ¿no? Una forma de vida humana tiene que tener ojos, tiene que comer, tiene que beber, tiene que mear y tiene que cagar. Y esto no tiene por qué ser así. Hay formas de vida que pueden ser totalmente intangibles. Es decir, que simplemente se resumen a formas de vida energéticas. Y acuérdate de una película que prácticamente pasó desapercibida. Es una película que yo recomiendo también a todo el mundo que la vea, que es Cocoon. Cocoon, donde esas formas... fue en los años 80, sí, donde esas formas, esas pelotas que han sido descritas además en muchas ocasiones por muchas personas en ese momento, los albores de la muerte, ven esas bolas de energía, de fuego, de luz, que llegan a penetrar en las habitaciones donde ellos están prácticamente en esa antecámara de la muerte, del fallecimiento, y ven a esas luces, ven esos, a veces no luces, sino incluso seres amados que les vienen a buscar, ¿no? A recibir, a decir, oye, tranquilo, estate tranquilo que vamos a pasar bien. Y Cocoon es eso, ¿no? Se llevan a estos señores mayores a otro lugar donde viven en otra dimensión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son entidades que son entidades no corpóreas. Entonces el ser humano siempre comete este mismo error, ¿no? Y luego, para acabar y concluir, el estudio nos habla de criptoterrestres mágicos, es decir, aquellas entidades que parecen menos extraterrestres y más descendientes interplanetarios, y que llegaron de otras partes del cosmos o del futuro. Bien, y aquí pues ya podríamos hablar de grises, podríamos hablar de todas estas series de seres que muchas veces pues algunas personas han visto, se han encontrado con ellos de bruces, cara a cara, y que de alguna forma también han podido relatar estas experiencias, que en muchos casos han sido experiencias positivas y en algunos casos han sido experiencias completamente nefastas y muy, pero que muy negativas, ¿eh? O sea que no hay que bromear con esto, ¿no? Bueno, Artur, y esto pasa, o sea, no tenemos que ir a buscar especies alienígenas extraterrestres que estén aquí o no. Tú coges una persona y la pones en un entorno, pongamos en un edificio que está ocupado, y el trato seguramente no será el mismo que si esta persona la pones en una biblioteca. Es más que evidente. Claro, hay especies que pueden ser hostiles porque los ven como seres de menos, podríamos decir, calidad para ellos, como una especie incluso hostil o peligrosa. Y es que
el habitante de la Tierra, si uno lo observa desde fuera, muy pacífico no es, porque siempre está en guerra, conflictos, y si mides la intensidad que emite el cuerpo o la mente de la ira, del odio, de la envidia, oye, si hay un medidómetro, te aseguro que este planeta puede ser muy azul desde fuera, pero lo que emite cada uno, tela marinera. Desde luego, Ferran. Hablando de estas esferas, de estos seres lumínicos, que serían seres de luz, energéticos, que no son seres físicos tangibles que podamos tocar, que nos devuelvan el eco de un radar. Hace muy poquito, como te comentaba antes de empezar a grabar el programa, pude estar en Coll de Nargó y entrevistar a una persona que hacía mucho tiempo que quería hablar con él. Coll de Nargó, permíteme, es un pueblo maravilloso, con unos embutidos fantásticos que tenemos aquí muy cerca de Andorra, en tierras catalanas, que además el Coll de Nargó, el nombre del pueblo lo traduzco, es el collado de ir a Aragón, Coll de Aragó. Exactamente. Ahí viene el nombre. Exactamente. Pues ahí está Josep. Este es un caso que trataremos en el Congreso, ahí daremos muchos más detalles. Pero Josep tuvo un encuentro con estas esferas lumínicas, que yo creo que pueden ser seres interdimensionales, seres energéticos. Y Josep, yo le pregunté si él había sentido miedo en algún momento cuando vio estas esferas, ¿no? Que realmente, pues encontrarte una luz en medio de una montaña a las 11 de la noche en pleno invierno, ya es totalmente oscuro. Sí. En el campo, no, estamos hablando en una ocasión, en los años, me parece lo tengo anotado, 70 y algo, se encontró él, su madre, su tía, con estas esferas lumínicas, unas esferas lumínicas impresionantes, las encuentran en la carretera. Y luego él, años más tarde, recientemente, hace no tantos años, vuelve a tener una experiencia en un lugar muy concreto del cual hablaremos largo y tendido en el Congreso, porque daremos más detalles, porque es una zona de Coll de Nargó que tiene muchas cosas peculiares. El Pirineo es que realmente es un lugar mágico. Hablaremos y profundizaremos mucho más sobre esto. Él ahí en ese terreno, que además es de su propiedad, en una noche también sintió esa experiencia. Unas luces le vinieron a ver, unas luces a modo de ya más grandes, como pelotas prácticamente, y él las podía ver, no muy lejanas. Y yo le pregunté, ¿qué sensación, Josep, tuviste tú cuando ves esas luces, cuando ves estas esferas de luz? Y él me dijo, literalmente, paz. Paz. Claro, entonces cuando tú observas una película como Cocoon, fíjate en una cosa, Ferran, cuando contamos un cuento, cuando contamos una leyenda, cuando contamos algo que no sabemos si es verdad, si es mentira, siempre tiene una base, siempre. Seguramente sea una verdad distorsionada, una verdad que con el tiempo, como aquel juego al que jugábamos de pequeños, ¿no? Que uno empezaba con una palabra, luego dos, luego tres, esas palabras iban de boca en boca y al final la frase del final que decía el último no se parecía en nada a la que tenía que ser, ¿no? Porque se habían cambiado palabras, se habían movido otras de lugar, otras habían desaparecido y algunas nuevas habían emergido. Pero la base es ese juego real y esos primeros 4 o 5 participantes que sí que pudieron decir esa palabra en el orden correcto, ¿no? Entonces todo, absolutamente todo, lo que vemos, lo que leemos, lo que percibimos, lo que nos cuentan, todo, absolutamente todo tiene una base real. Todo. Quizá más distorsionada, quizá menos distorsionada, quizá más magnificada, quizá menos magnificada, pero todo tiene una base real. Y yo estoy seguro de que el guionista de Cocoon basó la película en una experiencia real, en una experiencia vivida, quizá no por él, quizá a lo mejor por algún testigo, ¿no? Pero cuando tú hablas con un testigo como Josep y él te lanza esta cuestión, dice que ve estas esferas, que estas esferas además las ve relativamente cerca y que él, en lugar de sentir temor, sentirse amenazado, siente paz
es que algo hay, ¿no? Algo hay, y evidentemente aquí podemos estar hablando de seres interdimensionales, de seres que nosotros no acabamos de comprender, ¿no? Y evidentemente los científicos cada vez arrojan más luz, pero es muy posible que haya mundos paralelos, que haya universos paralelos, y que evidentemente pues estos estén corriendo. Y a veces, como en la Matrix, hay fallos, pues en estos mundos paralelos hay cruces. Y a veces, por el rabillo del ojo, podemos ver parte de estos mundos. Artur, ¿tú lo practicas como yo? ¿El qué? Es que mirar por el rabillo del ojo. Siempre, Oye, siempre. El campo visual es increíble. Siempre. Cosas que no ves directamente, miras por el rabillo y dices, ahí va. ¿Qué enfoque debe haber esto? Mira, Ferran, les voy a proponer a nuestros oyentes un ejercicio. Un ejercicio. Les voy a proponer a mis oyentes, a tus oyentes, perdón, un ejercicio que yo he practicado en muchas ocasiones y que es un ejercicio sin duda alguno tremendo. Cuando estén conduciendo en la autopista, que estamos hablando de 3 carriles, 4 carriles, a veces, en ocasiones, en el mejor de los casos hay 4, normalmente aquí en España suelen ser en Andorra no hay, pero en España suelen ser de 2 o 3 carriles. Pónganse en el carril derecho a la velocidad exacta, sin infringir evidentemente ninguna norma de circulación, y concéntrense evidentemente en la carretera, pero intenten ustedes vislumbrar quién les va a adelantar y les va a mirar en el mismo momento que les adelante. Se van ustedes a sorprender, porque en más de una ocasión girarán la cabeza a la izquierda y van a ver que el conductor del otro vehículo les está mirando. Y no solo eso, sino este mismo ejercicio lo pueden hacer ustedes en un lugar concurrido, donde incluso le voy a decir a nuestros oyentes que lo hagan de una forma aún más compleja, ¿no? Que lo hagan de espaldas a la gente. Y verán como en el momento que ellos perciban que alguien se va a girar, y en ese momento se va a girar una persona y les va a mirar. Y esto pasa, esto sucede. ¿Por qué? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Ferran. Hay una especie, ya lo decía Carl Jung, del subconsciente colectivo, y ese subconsciente colectivo es una especie de wifi muy potente, que nos une a todos, y solo tenemos que hacer lo que has dicho tú antes, mirar por el rabillo del ojo. Los que paseamos nuestra mascota a veces por la noche, Artur, y tú también tienes perros, ¿cuántas cosas? A veces dices, oiga, ¿esto se ha movido o no se ha movido? Y yo, mira, estoy triste hace años cuando el Samsung, que cogía un ancho de banda visual brutal, que ahora no cogen los teléfonos porque se ha ido capando, cuando veías que se quedaba quieta, la Venus, ahí, ¡pum!, dice, hostia, aquí no veo nada. Sacabas el móvil, grababas, oye, orbes, serpientes como si fueran de luz, cosas. Oiga, esto no estaba ya visualmente. Y el perro lo captaba y el móvil lo cogía. ¿Te recuerdas ya hace un montón de años atrás que JL nos lo decía, que habían cámaras que se fueron capando y desapareciendo del mercado porque cogían cosas que oficialmente no estaban ahí. Y desde aeronaves a espectros. Espectros, exactamente. Pero bueno, ahí tenemos amigos como Xavier Será, que ha hecho el EBCOM, y evidentemente pues eso también nos permite, ¿no?, con esa cámara infrarroja, pues observar estos seres, podríamos decir, o naves, o no sabemos lo que son exactamente, porque la ufología aún hoy en día es el problema número 1 de la ciencia, como decía Andreas Faber-Kaiser, y cuidado que esto es una frase del año 70 y pico, Andreas Faber-Kaiser, y a fecha de hoy, en 2024, continúa igual de vigente, y por lo tanto no sabemos nada. Eso es lo que sabemos, que no sabemos absolutamente nada. El universo es algo vastísimo, grandioso, con unas normas matemáticas que nosotros creemos que nuestras matemáticas son puras y no lo son, yo lo tengo muy claro, hay matemáticas mucho más puras porque los decimales no tienen fin. Entonces, cuando tú tienes decimales que no tienen fin, un error de cálculo a 100 años luz
no es lo mismo que un error de cálculo a 500 años luz, porque evidentemente el decimal 6 millones pues te va a afectar en trayectorias, en muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual, repetimos siempre lo que decimos, Ferran, vivimos en un lugar completamente desconocido, inexplorado y del que aún nos queda mucho por entender y comprender. Cuando hablabas de la película Cocoon, película recomendable, yo siempre digo, cuando hay extrañas anomalías, y en el pasado Congreso Sapiens lo hice en mi conferencia, decía, oiga, mira, este director hace una película, pero a ver, ¿este director quién es? ¿Y el guionista quién es? ¿Y por qué escribe esto? ¿Qué hay detrás? Oye, y es impresionante. Y en la película Cocoon, si rascamos en el guionista, Tom Benedek, allí hay chicha buena, también, cosa interesante. Había una frase de la película que más o menos rezaba algo así como: tenemos que hacer algo, la casa de al lado está llena de extraterrestres. Me cachi en la mar. ¿Te imaginas? Ponemos en circunstancia. Que mires por la ventana y en lugar de ver pues como la vecina o el vecino tiende la ropa, ¿verdad? Oye, que ves allí formas no normales. ¿Qué harías? Amigos, amigas, os lanzo la pregunta y la escribís en comentarios. ¿Qué harías si ves que en la casa de delante hay seres no terrestres / no humanos? ¿Qué harías? Artur, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso siempre se aplica una premisa máxima, que es la que aplicamos todos los investigadores OVNI, que es mantenerse a una distancia prudencial, ¿no? Porque hemos visto que hay encuentros OVNI, encuentros extraterrestres que no acaban bien, precisamente. Muchos de ellos acaban con el perceptor de la experiencia muertos, ¿no? Incluso irradiados, con radiaciones muy importantes, o incluso con radiaciones no tan importantes, pero que a la larga pues suponen un cáncer galopante, ¿no? Con lo cual hay que tener cierta prudencia. Entonces, una vez nosotros hemos mantenido una cierta prudencia y podemos valorar si esa entidad, si ese ser viene con buenas intenciones o malas intenciones, porque como todo en todos los sitios, en toda la vida, pues hay seres buenos, seres de luz y seres de oscuridad, evidentemente, ¿no? Entonces hay que saber valorar muy bien si este ser, si esta luz, si este máquina enviada, por ejemplo, porque a lo mejor no es ni un ser ni una luz, es simplemente un dron intergaláctico enviado, igual que nosotros enviamos nuestros drones no pilotados, pues tenemos que valorar. Y a partir de aquí, pues decidir qué se hace, ¿no? Evidentemente siempre a riesgo y cuenta propias, con lo cual... Pero bueno, hay experiencias, Ferran, que ya no, por mucho que quieras mantener una distancia, no puedes, porque simplemente se te plantifican allí, ¿no? Que es lo que le sucedió, por ejemplo, a Eduardo Pons Prades, que es lo que le ha sucedido, por ejemplo, al contactado chileno, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo. Peruano, a nuestro amigo Sixto Paz, ¿no? Lo tenemos en el Congreso. Claro, ahí, por mucho que tú quieras o no quieras, ellos ya entran en tu mente, ¿no? Es lo que le pasaba, por ejemplo, a Philip K. Dick, que entraban en su mente. Es lo que le pasaba a Nikola Tesla, que entraban en su mente, ¿no? Entonces, cuando entran en tu mente, lo pueden hacer de dos maneras, de una forma positiva y de una forma negativa, ¿no? Pero hemos visto, Ferran, que a lo largo de la historia, a lo largo de las décadas, de los milenios, hay muchos registros en la historia de la humanidad, por ejemplo, los indios Hopi, ¿no? Que ellos decían que esas entidades celestiales les entregaron gran cantidad de información, ¿no? Incluso ellos tenían que descender a aquellos agujeros que hacían para consagrarse y transmutar, ¿no? De alguna forma. Entonces, vemos que en muchas ocasiones, por mucho que tú te quieras mantener al margen, estos seres vienen a ti, estas energías vienen a ti. Esto es lo que sea, ¿no? Porque al final no sabemos exactamente lo que son, ¿no? Pero bueno, todo esto ha venido a raíz de este estudio de Harvard que ha lanzado diciendo pues que hay una probabilidad muy alta de que evidentemente pues estemos compartiendo nuestro planeta Tierra con seres
con seres que no conocemos, ¿no? Con seres que evidentemente pues no son afines a nuestra manera de entender la vida, muy probablemente. Y esto, Ferran, siempre lo hemos dicho, cada vez más los gobiernos, cada vez más la ciencia moderna, aquella ciencia que antes era proscrita, está entrando en el cauce de la ciencia normal. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque, ¿recuerdas cuando se reían de nosotros que si los extraterrestres no existen, que si no sé qué, que si no sé qué? Y ahora pues claro, los marcianitos, de todo. 20 y ahora ya es algo normalizado, ¿no? O sea, es algo normalizado. Hay UAVs que vienen, que nos vienen a visitar, no sabemos su procedencia, no sabemos cómo se manejan, no sabemos qué los propulsa. O sí lo sabemos, porque seguramente eso es muy posible que los gobiernos tengan esta información, pero evidentemente hay algo, ¿no? Entonces, los libros sagrados, todos, absolutamente todos, ¿hacia dónde miran, Ferran? Hacia el cielo, hacia las estrellas, hacia seres que realmente nosotros como seres humanos no podemos llegar a interpretar hoy en día, porque seguramente los Hopis, aquellas pinturas que hay, aquellos grabados que hay en Australia, aquellos también aquella ciudad como Göbekli Tepe en Turquía, que también pues deja unos registros realmente muy impresionantes y que hoy en día pues son totalmente inexplicados e incomprensibles para nuestro conocimiento actual. Realmente estamos ante cosas que no tienen ningún tipo de explicación, o que sería una explicación mágica hace 1500 años, y que cada vez pues la ciencia, aquella ciencia que era proscrita, pues está siendo una ciencia normalizada, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia poco a poco va abriéndose un poquito más de mente y va viniendo un poco a lo que nosotros, los investigadores, pues ya venimos defendiendo desde hace muchísimos años, pero no nosotros, Ferran. Hablamos de Arnaude, ¿no? Ya en los años 80, Freixedo, Faber-Kaiser y muchos otros investigadores, ¿no? Hill, o sea, muchos. Antes, mucha menos censura en la comunicación, a pesar de que, por ejemplo, en España se estaba ya saliendo, o se había salido de una dictadura, que ahora, según qué temas, hay una persecución brutal, las cosas como sean. Y lo estamos viendo, y más que habrá, porque parece ser que interesa que no se sepan muchas cosas de muchos ámbitos, y esto lo estamos viendo cada día ya. No, y Ferran, es la máxima de toda la vida, Si divides, vencerás. Mira, el otro día estuve con Jaume Verdú, que tú lo recuerdas muy bien. Me soltó una frase que es una perla. Bueno, el otro día es que tuve que hacer hice un short incluso en mi canal, porque es que es brutal, ¿no? Me dijo: Artur, una minoría muy organizada gobierna una mayoría muy desorganizada y dividida. Y es que desde luego tiene absolutamente toda la razón. O sea, esa es la frase que resume el estado de nuestra sociedad. Divide la sociedad creando dos partidos políticos, uno malentendido como derechas y otro como izquierdas, y ahora, como que aún no daba bastante rendimiento, crearon la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? Y al fin y al cabo dice, oiga, ¿pero qué está pasando aquí? Un detalle, Artur, y esta es la pregunta que vendrá retumbando durante los próximos meses. Donald Trump se presenta a unas elecciones, le pican en una cena, le pican y se presenta a elecciones, gana elecciones, después hay elecciones, las pierde, hay una persecución alucinante por encima de lo normal de otros presidentes, que incluso a uno le hicieron una felación en la Casa Oval, por ejemplo, y a este hombre le hay una persecución, incluso un intento de atentado muy extraño, fallos de seguridad alucinantes, no había ni un dron de vigilancia en ese momento, pero bueno, el tema es, se vuelve a presentar a presidente con una energía que parece que dice, oiga, usted que desayuna, ¿no? Y podría ser, déjame hacer una pregunta que los teóricos de la conspiración y extraterrestre van a segregar adrenalina, endorfinas y otras cosas muchas más. Podría ser que hubiera, si gana las elecciones Donald Trump, el primer presidente de un país
que tenga como asesor un ser en apariencia humano y que no lo sea, y me refiero a Elon Musk, que tiene muy buena relación, que ya hubo una entrevista que fue muy criticada por la Unión Europea y por muchos países. Digo, oiga, si al fin de cabo se ha hecho una entrevista, ¿qué pasa aquí? Podría ser que Elon Musk, y bajo la tutela y la protección de Donald Trump, presidente, si gana las elecciones, que harán lo imposible para que no las gane, tenga un ser no humano en su administración que la reformará toda si gana las elecciones, y así lo ha afirmado. ¿Qué opinas de esto? Bueno, déjame antes de que te responda esa pregunta, que te la voy a responder, que te diga algo muy curioso que yo no he podido contrastar. Corren gran cantidad de vídeos preguntándole a Alexa que defina a Donald Trump. Y Alexa responde que no puede inmiscuirse en asuntos políticos, que defina al candidato. Y en cambio le preguntan que defina a Kamala. Y ahí sí, dicen que Kamala es una gran candidata, que va... Entonces tú ya ves cómo lo hemos advertido durante muchos años, Ferran, muchos años. Estos aparatitos electrónicos de los cuales nos rodeamos son una forma de coerción. Esto es una secta. Esto es una secta, ni más ni menos. Es una secta que incluye todas las herramientas para conducirnos. Dicho esto, Elon Musk a mí me parece un tipo brillante, loco, pero brillante. Y evidentemente el planeta Tierra ha avanzado gracias a los locos brillantes. Y esto es una clave. Y eso es indiscutible. Es indiscutible. Entonces, Elon Musk es un ser humano, evidentemente, pero ¿es posible que sea un ser hibridado en cierta manera? ¿Es posible que alguien haya inyectado cierto conocimiento en la mente de Elon Musk? Es muy posible. Elon Musk tampoco viene de una familia pobre, por decirlo así, viene de una familia bastante acomodada, pero bueno, evidentemente lo que él ha conseguido no tiene ni punto de comparación con lo que consiguieron sus progenitores, evidentemente, ¿no? Él es una de las personas más ricas del planeta Tierra, Eso sus padres seguro que no lo son, vienen de una familia acomodada, pero evidentemente no al nivel de Elon Musk, ¿no? Se va a hacer todo lo posible para que Trump pierda las elecciones, evidentemente. Y yo estos días me hacía mucha gracia porque me he suscrito a La Vanguardia y salió un artículo de X insultando a Elon Musk, llamándole de idiota, tal cual. Y, o sea, el tipo que escribía el artículo se quejaba del odio que había en X, y él mismo, el titular, insultaba a Elon Musk. O sea, esto ya me parece alucinante, ¿no? Pero entonces puse un comentario, voy a ver La Vanguardia, si realmente es una entidad que censura o no censura. Y evidentemente, si tú pones en función de qué comentario, aunque no infrinja la política de comentarios de La Vanguardia, te lo eliminan. Te lo eliminan porque estás haciendo un comentario a favor de Elon Musk. Con lo cual, estamos hablando de una tendencia que es la tendencia woke, ¿no? Esta tendencia de mantenerse despierto. Yo creo que es el letargo más importante y más evidente de la humanidad, que lo que hace es censurar. Censurar. Veremos si Trump gana las elecciones. Yo espero que cumpla su palabra y que integre a Elon Musk en su equipo, porque necesitamos gente como Elon Musk para dar un cambio, para que llegue esa tormenta, ¿no? que hacía referencia Trump también, o también Steven, mi amigo Steven. Una tormenta, pues que de alguna forma, después de la tormenta, todos sabemos lo que pasa. El ambiente está refrescado, renovado, todas aquellas partículas nocivas que estaban flotando en el aire han caído, y evidentemente pues uno vuelve a respirar ese aire puro y fresco y sobre todo renovado. Espero que podamos ver esta situación y vamos a ver lo que sucede, ¿no? Va a ser muy interesante, pero incluso los familiares de Kamala se hicieron una foto, no el marido, no, los familiares, primos, etcétera, etcétera,
apoyando a Donald Trump. Esto me parece alucinante, ¿no? Entonces, si la propia familia de Kamala se hace una fotografía apoyando a Trump, fíjense ustedes, es que bien la deben conocer. Y no vamos a hablar de política porque no hemos hecho nunca en este programa, pero evidentemente esto es conspiración pura y dura, ¿eh? Conspiración pura y dura. Vamos a ver lo que sucede en noviembre. Exopolítica, ¿no? Porque si hay injerencia, a veces podemos pensar que es una injerencia de otro país, pero si es alienígena, ojito lo que puede llegar a pasar, y que hablamos de un programa para el año que viene que podría ser el fin del Kali Yuga, ¿no? Esta era de ira, de odio, envidia, de maldad. Estamos en la edad del hierro. Según Fulcanelli, estamos en la edad del hierro. Y si tú miras la mitología hindú te dice claramente que es la edad de la decrepitud, que es la edad de la oscuridad, ¿no? Entonces, y si uno observa esa cruz de Hendaya, que nos refiere a esta época, justamente, la cruz de Hendaya a la cual se refería Fulcanelli, veremos que estamos en esa época, ¿no? En esa época, y tiene que haber un cambio bastante importante, y no creo que tarde demasiado. Yo no sé si nuestros amigos, que es el segundo país por ranking de escuchas que tenemos en Sapiens, y en la estadística me remito, sí se habrán hecho la pregunta, Artur, bueno, si se presenta una mujer, en este caso, que aquí a veces yo creo que no se tendría que tratar de mujer y hombre, sino de gran profesional, porque si empezamos a disociar esto es complicado. Pero bueno, si se presenta Kamala Harris a presidenta del país y gana, supongo que se preguntarán si ha estado de vicepresidenta durante estos años, ¿qué ha hecho? Ahí te das cuenta, Ferran, de la estupidez del ser humano. Ahí te das cuenta. O sea, ven que ha estado conduciendo un vehículo un señor que va dando tumbos a derecha e izquierda y que dice que cuando esté en el gobierno lo hará bien, pero si llevas 4 años en el gobierno y no has hecho absolutamente nada. Entonces, pero es que la gente, estos woke, estos despiertos, resulta que están en coma profundo, en coma irreversible, Ferran. Y además Elon Musk perdió un hijo precisamente por el movimiento, y él lo dice en una entrevista, por el movimiento woke. Exactamente, es un movimiento, en fin, que un día podríamos hacer un programa usando todas las medidas de cautela, evidentemente, porque si no nos van a censurar, pero que es interesante viendo el nivel de estupidez que alcanza la raza humana. Artur, amigo, como siempre, menudo análisis interesante, ¿eh? Ahí lo dejamos, casi podríamos poner, si te parece, titular, criptoterrestres, criptoextraterrestres, el primer gobierno dirigido o en colaboración con un alienígena o no. Bueno, tenemos varios. Así es. Bueno, gracias por todo. Y además sé que tu conferencia, como siempre, son de las más potentes. Espero que no nos asustes mucho, ¿eh? No, esperemos que no, pero sí que es verdad que veremos alguna imagen y algún vídeo que será impactante. Fenómenos extremos, paranormales, extraterrestres. Seguro que es una de las mejores, que además este año, ¿te has fijado que hay mucha conferencia sobre el tema extraterrestre? Nuestra amiga Rosa de las Maravillas Vidal también nos va a hablar de las 57 especies. Hace poco estuvimos grabando 2 programas con ella y, en fin, ya tengo ganas de darle un abrazo in person. Es recíproco, mutuo y compartido, y tanto que sí. Artur, repito, muchas gracias. Gracias a ti, Ferran, y a toda tu audiencia. Y amigos y amigas, ¿qué opináis? Imaginad que un día los vecinos no son los vecinos que pensáis que son los vecinos. ¿Qué haríais? O, déjame subir la pregunta un poco ya de escalafón. ¿Y si os dais cuenta que vuestro gobernante no es quien hasta hacía unos segundos creíais que es, que no pertenece a tu especie y que está dirigiendo un país? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿O no harías nada? Dejo que lo pongáis en comentarios. Dicho esto, como siempre, y muchísimas gracias, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Congrés Sapiens 2024. Titulat Matrix, Desconnexió i l'univers mutant. Amb les conferències de Sixto Paz Wells, Ferran Prat, Tristan Castell de Pinós, Felipe Botalla, Nicole Soria, Medium, Rosa de les Meravilles Vidal, Antoni Cristòfor, Rosa Bruni, Joan Piqué Artur Oms. i Carles Tora. Congrés Sapiens 2024. Dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.